que se está presentando y de las, bueno, del rechazo o los reparos que tienen distintas voces. Vamos a lo que decía el presidente del PIT-CNT. Primera lectura negativa. Nos genera una honda preocupación. En el PIT-CNT definen el anteproyecto como una reforma jubilatoria, no de toda la seguridad social. Tiene un leitmotiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones. O en otras palabras, Un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos. varias críticas. ¿No le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse? En el PIT-CNT sostienen que el anteproyecto observa el financiamiento de la seguridad social solamente desde el lado de los egresos, no de los ingresos. No existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país. Y como ejemplo, afirman que solamente en el transporte carretero la evasión de aportes supera los 120 millones de dólares anuales. Por tanto, ¿cuánto se podría hacer desde el punto de vista de mejorar la financiación para no tener que reducir derechos? Asimismo, la central sindical insiste con un reclamo. Queremos un sistema de seguridad social en donde se eliminen las AFAP. Bueno, a ver, vieron que hay para poner un poco en contexto, 4 puntos que son críticos y claves para el PIT-CNT, que rechaza esta reforma: el aumento de la edad para jubilarse, el mantenimiento de los privilegios, según ellos entienden, para la caja de los militares, que se mantengan las AFAP privadas. Pregunta para quien nos está acompañando en el día de hoy, que es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT, Martín Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Hubo sorpresas para ustedes en el proyecto? No, sorpresa no, porque el proyecto refleja, el anteproyecto, perdón, Sí. refleja lo que eran las recomendaciones que iban hacia estos puntos que planteaste que nosotros rechazamos. Las AFAP, no tocar la caja militar, que tiene, pero a largo plazo, a 20 años, recién ahí se va a tocar, y que la suba de la edad de jubilaciones, por más que sea progresiva, termina aumentando la edad a 5 años y no plantea temas específicos, porque los que hace, que habla de construcción y de rurales, se tiene que configurar determinadas características para que puedan hacer usufruto de no tener la suba de la edad, Claro. que son muy difíciles de cumplir porque... No, hay profesiones que obviamente no le podés subir la edad jubilatoria. Y hay profesiones que faltan. Está abierto, nosotros mismos hemos hablado con Saldain, un ejemplo nuestro, somos los trabajadores de la salud, que en ese sentido hemos planteado que 5 años más a veces es muy difícil de poder sobrellevarlos en un trabajo estresante como el que realizamos nosotros. Está, pero el planteo es que no se suba la edad jubilatoria, porque el mundo va hacia eso, ¿no? En el mundo se está subiendo la edad jubilatoria. Entonces, es que no se suba la edad jubilatoria o que se pueda tratar que no se excepcionalmente profesión por profesión. Que no se suba la edad jubilatoria. Pero, bueno, Hoy es una forma de financiar los déficits que tienen las cajas a nivel mundial. No, pero acá primero que no hablamos de una reforma de seguridad social en general, sino que estamos viendo el déficit y la reforma jubilatoria que se pone arriba de la mesa. El déficit, hay evasiones comprobadas, que no es el PIT-CNT que lo plantea. La semana pasada salió el informe de lo que tiene que ver el transporte de carretera, que solamente de evasión al BPS están comprobados unos 120 millones de dólares. La caja militar, 500 millones de dólares al año. Y acá no hablamos de meternos con la jubilación de los soldados que ganan 15.000 pesos de salario y una jubilación más o menos similar, sino jubilaciones de 150, 160.000 pesos que hay en la caja militar con 20 años de trabajo. Lo que uno está en la mitad de su vida laboral, la caja militar hace que te pueda jubilar y hay un déficit mayor a que tiene todo el BPS junto. Entonces,
Si el problema es el financiamiento, hay manera de donde buscar financiamiento sin extender la edad jubilatoria, que ya el promedio es alrededor de 61,5, 62, según la rama de actividad, y que dejen a los trabajadores elegir en qué momento retirarse, porque el problema de extender la edad y la vida laboral hace que también los jóvenes que quieren entrar al mercado de trabajo van a tener un tope también de que 5 años más se va a estar trabajando por parte de las personas más mayores. Entonces hay problemas que se intenta solucionar un problema, pero vamos a generar otro problema cuando debería haber estímulos positivos para que el trabajador siga trabajando un par de años más y no la obligación de hacerte trabajar, porque también está la situación que tenemos, que es el encontrar trabajo. Una persona que queda sin trabajo a los 55, 56 años de edad, es muy difícil ya encontrar trabajo. Pongámosle a alguien que se queda sin trabajo Bueno, a pero los no es más 62 difícil años. si te tenés que jubilar a los 60, 65, que si se te va a extender la edad. Y no porque tenés, ¿Quién te va a tomar por un mes y medio? ¿Entendés a lo que voy? No, pero no es mes y medio. Pero una persona de 55 años Fue que le están metafórico faltando lo del mes y medio. 5 años hoy, le es muy difícil encontrar trabajo. Los dos extremos, tanto los jóvenes que entran Sí, al, pero es muy al difícil mercado porque laboral se viene y los la veteranos. jubilación, entonces ya arrancás con alguien más nuevo. No, también, pero si es difícil ahora, más difícil va a ser si la extendemos 5 años más, porque ¿Por qué? el empleador va a mirar, contrato a alguien de menor experiencia, casi siempre le pagan menos a los nuevos ingresos y no a alguien que ya tiene una antigüedad, que tiene determinada labor. Está comprobado, y no son números nuestros, que las dificultades, y todos los gobiernos han intentado buscar políticas focalizadas para los jóvenes y para los mayores de 55 años. Si 5 años más le subimos, mayor va a ser esa dificultad de poder encontrar trabajo. Bien. Cuando ya el promedio hoy es 62, casi son 61 y unos meses, dependiendo de la rama de actividad. Entonces, ¿por qué ir a una suba que, por más que sea escalonada, va a terminar en un mercado laboral de una jubilación a los 65 años, que va a dificultar, a taponear el empleo juvenil? Y si una persona de avanzada edad se queda sin laburo, le va a ser más dificultoso encontrar trabajo aún. Entonces, esa aplicación hay que tener cuidados, porque vamos a generar desempleo entre los más jóvenes, que ya duplica el desempleo normal, y si vamos a las mujeres más jóvenes casi lo triplica. Entonces son situaciones que hay que mirar, y no solo lo financiero, que es lo que se está mirando en este caso. Bien, todo tiene mucha lógica también, ¿no? Esa mirada. ¿Qué opinan ustedes? A ver, abogada. Yo creo que acá hay un debate de fondo, que es el mercado laboral que se viene, que creo que habría que dar una gran discusión en ese sentido. Creo que nadie está haciendo una reforma de la seguridad social ni está planteando el aumento de la edad jubilatoria porque se quiera. A ver, es algo que es lógico que si se pudiera obviar, se haría. Por eso entiendo que es positivo que se planteen como medidas alternativas que combatan ese déficit en lo que respecta, cómo se pagarían estas jubilaciones. Y quería saber en qué términos estaban las conversaciones, porque tú dijiste que estaban teniendo conversaciones con Sideline en el sentido de decir qué trabajos se tendrían que contemplar, en el sentido de, si bien el planteo es no subir ninguna edad jubilatoria, creo que la realidad muestra que, más allá de que quizá ustedes pueden tener otra solución posible, que ojalá, si es mejor, bienvenida sea, se tendría que caminar en ese sentido. Y ¿cuáles serían esos trabajos que están en conversaciones, que tendrían que estar topeadas o intentar tenerlas contempladas? No, la conversación con Sideline fue mía como presidente de la Federación de Salud Pública, en el cual había muchas versiones, que era la construcción, la salud y los rurales. En algunos no van la salud. Llamé para confirmar si la salud estaba o no estaba. Me planteó que no podía hacer declaraciones hasta que no se presentara, pero que después estaba abierto a reunirse. Después nos confirmaron que la salud no estaba. En eso fue una consulta del gremio de la salud. A nivel general, del PIT-CNT se nos presentó el anteproyecto, lo conocimos cuando lo subieron a la web. Creo que es una chicana que no tiene sentido. Somos la representación social más grande que tiene el país. Puede gustar más o menos cómo hacemos las cosas, pero que tenemos un representante dentro del BPS que tuvo casi 500.000 votos en las elecciones. Creo que estamos legitimados para que se nos hubiera presentado. Ahora nos llamó el ministro para el día jueves para presentarnos el proyecto. El proyecto ya lo conocemos, los equipos técnicos están trabajando
porque es un proyecto largo, que hay que revisar varias leyes para analizarlo. Y bueno, el equipo técnico del PIT-CNT, el equipo técnico de la representación de los trabajadores lo están analizando para ver qué puntos y dónde vamos a realizar aportes. Hay algunos casos, la privatización para nosotros, que se extienda el uso de las AFAP, es algo contrario y que así lo vamos a plantear, pero en esa discusión que vos planteabas del empleo a futuro que hay que ver, bueno, no habrá que a lo que se utiliza la robótica ponerle un impuesto para la seguridad social, porque hay un claro ejemplo. Vamos hoy a los supermercados y en vez de dar 10 cajas, hay 3 cajas y 10 cajas automáticas, que ahí se pierde aporte de la seguridad social de los trabajadores que estaban ahí, más allá de la fuente laboral que se pierde también. Entonces, eso no hay que discutirlo cuando avanzamos hacia un mundo del trabajo cada vez más automatizado. Son cuestiones que hay que discutir arriba de la mesa y que entendemos que antes de una suba de la edad, planificando el mundo del trabajo o viendo que el déficit sea menor, estudiar todo lo que hay antes que se pueda realizar en vez de ir a plantear una suba de la edad de jubilación, que el propio presidente en campaña había planteado de que el mercado no daba y que no le iba a cambiar la regla de juego a los trabajadores. Son promesas de campaña que se hacen, están hoy, ninguno resistimos el archivo, como se dice, y en el proyecto lo primero que va es la suba de la jubilación. Alfredo. Sí, yo en primera instancia me sorprende la rapidez con la cual el movimiento sindical tiene para leer el proyecto. Yo estoy en la cuarta parte recién y leo bastante rápido, tratando de entenderlo, es decir, porque ya rápidamente hice una conferencia de prensa, salen a hablar, me parece que es medio apresurado. Pero planteamos los aspectos políticos, no los detalles del pero proyecto, pero ya, que lo vamos a pero pedir, lo que digo es, los informes por un técnicos. lado, la reforma de seguridad social creo que hay consenso en que hay que hacer. Una reforma del sistema de seguridad social hay que hacer en Uruguay porque Estamos como está, en eso creo que hay acuerdo. Entonces, el tema es qué reforma hacemos. Todos sabemos que la demografía nos está jugando en contra. Tenemos baja natalidad, tenemos gente que se avejenta cada vez más, ¿tá? Gente que sigue laburando como yo, es decir, ¿tá? Yo tengo 67 años, tengo causal jubilatoria recontra ya generada, sin embargo, y el promedio, por lo que tengo entendido, es 63 años, que me dijeron la otra vez en el BPS, es el promedio de jubilación. La gente se puede jubilar a los 60, pero muchos se jubilan a los 63. O sea que o hay que hacer una reforma porque no se financia y los que vienen atrás, como la muchacha del otro lado, no van a tener jubilación. ¿Tá? No van a tener jubilación. Entonces, la caja militar es uno de los temas que me parece importantísimo, creo que hay que tocarlo, por supuesto. Lo de la SAFAP, durante 15 años gobernó el Frente y no se tocó. Esa cuestión de la SAFAP que ustedes están planteando el tiempo, ya el gobierno del Frente Amplio lo pudo modificar y no lo modificó. Con mayoría parlamentaria no intentó nada. Pero esa es responsabilidad del Frente Amplio, no del PIT-CNT. El PIT-CNT no, lo ha planteado el gobierno del Frente Amplio. Martín, entre Huella no hay cornada. Todos sabemos lo que vos votás. ¿Para entenderlo? Claro. Entonces, no seas malo. Digo, pero yo no oculto lo que yo voto. Pero digo, del punto de vista concreto, es decir, venir con la cuestión de las AFAP, me parece, si durante 15 años no se derogaron, me parece que un poquito como que es meterlo como excusa. Lo que yo creo que desde este punto de vista es que o solucionamos en forma consensuada todo el espectro político y toda la sociedad una reforma de seguridad social o esto implosiona. Y hay que pensar en los que vienen detrás, no nosotros. Lo de la salud no es el tema del trabajo insalubre. Están laburando en 2 y 3 lugares. Cambien esa regla de juego. Le dieron 6 horas porque era insalubre y ahora trabajan 12. Es decir, me parece que están cambiando mal el tema. Entonces yo creo que el movimiento sindical es demasiado importante como para largar 2 o 3 puntitas sin analizar en serio y proponer, señores, vamos a hacer una reforma de seguridad social en serio, de común acuerdo y que beneficie a todos los uruguayos. Que además no va a ser mañana, va a empezar dentro de 5 años, 10 años, no sé cuánto va a empezar. Pero que hay que hacerla es de cajón. Entonces esa cuestión de buscarle todo el tiempo la picana de que esto sí, esto no, vamos a sentarnos a discutir en serio. Me parece que no lo están haciendo de esta manera. Nosotros lo que planteamos en la conferencia de prensa, que ahí pasaron en el video de Marcelo, eran los puntos en que le dijimos al Frente Amplio, le dijimos a este gobierno, a todos que estábamos en contra. Que hay que hacer la reforma, estamos totalmente de acuerdo y lo hemos planteado. Entonces, ¿hay que ir vamos a punto hacer por punto? aportes. ¿Hay que ir por los 250 artículos de a uno? Sí, claro, hay que estudiar cada artículo. Ruiz, el representante de los trabajadores, dijo que iba a apoyar lo que le parecía que iba a apoyar. O sea, no pareciera ser una negativa a todo el anteproyecto. No es una negativa. Si me escuchaste lo que dije recién, hay que estudiar artículo por artículo, ver cuáles están bien y cuáles para nosotros están mal. ¿Se podrán cambiar o no se podrán cambiar? Eso va a depender de la correlación de fuerzas y de cómo se plantea la discusión en el Parlamento y previa a la entrada al Parlamento. Nosotros
como le dije al principio, hay 2 equipos técnicos trabajando, intercambiando, porque es pesado el estudiar cada artículo, refieren a otra ley, no es que lo lees y ya de una ya entendiste todo, hay que leer varias leyes más y se está trabajando en ese articulado. Lo que esté bien, vamos a decir que esté bien, pero hay puntos en los que estamos en desacuerdo que ya lo hemos planteado. Yo lo que realmente pregunto, porque no estamos sé, totalmente en contra. es si lo de la edad jubilatoria es una clave innegociable en esta reforma. O sea, eso no lo sé. Como bien decía, puede ser 62, 63, eso el número hay que verlo. Ya estamos casi a 2 años de lo que se plantea por elección propia de algunos trabajadores. Hay otros trabajadores que llegan a su edad y al otro día ya están presentándose para jubilarse. La jubilación y hay baja, muchos que ahora quieren votar una ley para poder trabajar después de jubilados, porque no les alcanza la jubilación. Entonces, hay tantas realidades. Pero sí, yo creo la respuesta del PIT-CNT a mí al principio me resultó más política que técnica. Porque de hecho fue política, no fue técnica. Por eso, me parece que como que se cambiaron un poco los roles, ¿no? El Frente Amplio dijo, vamos a estudiarlo con 25 técnicos, y el PIT-CNT salió a decir, el presidente no cumple con sus promesas electorales. Y yo como trabajadora tal vez espero el PIT-CNT con más expectativa ese estudio, porque francamente creo que muchos de nosotros leemos el proyecto, yo lo descargué, lo leo, y hay muchas cosas que, como tú decís, no sé en qué medida me van a afectar o van a afectar a los que vienen detrás, porque hay muchas otras leyes que se tocan, y tú, por ejemplo, decís que la caja militar no se reforma, y yo lo escucho a Saldain y leo por allí que hay cambios para la caja militar. Se plantea una reforma, pero a 20 años. Bien, es que en realidad toda la reforma... Le van a mantener los privilegios, lo que están ahora... Es que en realidad toda la reforma es a 20 años, a lo que se está presionando desde el Parlamento para que no se le toquen los privilegios. Pero bueno, también son lo escucho... derechos adquiridos, digo, también... Pero sí, o sea, toda la reforma va a estar vigente plenamente en 20 años, no solo para los militares, sino todos los puntos. No, hay puntos que se empiezan a aplicar inmediatamente. Claro, la reforma pero la reforma militar, a pleno... Cuando se habla del déficit, indudablemente que el problema es el déficit, porque todos cuando empiezan a discutir esto, el déficit que tiene no se va a poder cumplir en unos años. Bueno, lo que da más déficit en la seguridad social es la caja militar. La caja militar se toca en 20 años. Y no es gradual, se toca. Los que están hoy, que son los que se está presionando para mantener los beneficios que tienen, a esos no se los toca. Claro, pero hay una población, creo que son unos 4.000, que no van a tener los mismos beneficios porque no se los va a considerar militares. No, en realidad están sacando en primera instancia a los que trabajan en el hospital militar y que no cumplen tareas de ejército en combate, digamos, para ponerlo claro, para que la gente entienda. A esos se le quitan la posibilidad, pero al grueso y el que genera el hueso del déficit no son el hospital militar, es todo el resto de la alta oficialidad que cobra un grado más del que estaba recibiendo, cuando un trabajador común cobra casi el 50% de lo que recibe activamente cuando se jubila. Bien, pero más allá de eso, yo creo que se cambia la fórmula de cálculo, por ejemplo. Me parece que eso también es algo que yo como trabajadora me gustaría que alguien me lo explique y me diga, ¿te beneficia, te perjudica? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica? Esto que tú decís, bueno, hay algunos que se van a estar jubilando a la misma edad que ahora. ¿Cómo se accede a eso? ¿Es por categoría? ¿Alcanza con ser un trabajador de la construcción para acceder a eso? Tú planteabas que no. Me parece que hay muchos aspectos mucho más interesantes y ricos para los trabajadores conocer qué dice esa letra chica, que este debate de la edad, que me parece que es un debate político que no conduce a nada, porque en el mundo, cuando tú tenés una esperanza de vida que ha crecido, no tenerlo esto en cuenta también es un poco hipócrita, porque todos sabemos que hay gente que se jubila a los 60, que después trabaja de manera informal en el mercado, porque es una edad muy temprana y muchas veces con jubilaciones que tampoco alcanzan para poder llegar a fin de mes. Bien. Entonces, yo iría para otros aspectos técnicos que me parece que me generan dudas y me gustaría que alguien me asesore en eso. En eso estamos trabajando porque es la mirada general y después cada rama de actividad. Por ejemplo, para lo que se plantea de la construcción, tiene que cumplir determinados ítems, que es muy difícil para un trabajador de la construcción cumplirlos. Tiene que tener determinado aporte continuo dentro del BPS, cuando sabemos que en la construcción bajan y suben, cuando termina una obra bajan unos días, después lo altan en otra obra, y si es de continuo un tiempo muy largo, no van a poder acogerse
a lo que es la no suba de los 5 años. Entonces, por eso nosotros vamos a estudiarlo en general y después cada rama de actividad, cómo lo afecta. En este caso, la construcción y los rurales, porque son los que se pusieron arriba de la mesa, pero cómo afecta a los bancarios, cómo afecta a la salud, cómo afecta a un trabajador municipal, cómo afecta al comercio. Todo eso hay que analizarlo por área de trabajo, que es lo que están haciendo los equipos técnicos nuestros. Pablo. Un pronunciamiento político, como decía Alfredo, del PIT-CNT, y está bien que así sea, como lo decía Martín acá. Pero a ver, esta reforma no es de ahora, no salió hace una semana de presidencia. Esto hace 2 años que se viene estudiando. Que se podrá compartir o no sus conclusiones, esa es otra discusión. Pero que se viene estudiando hace 2 años y se viene trabajando en ella, eso es más que sabido. Ahora, el aumento de la edad para jubilarse no es un invento de este gobierno ni de la coalición de gobierno, es a nivel universal. Es más, ya Mujica, allá en el año 2019, decía que había que aumentar la edad jubilatoria, porque era la única forma, entre otras medidas, de solucionarlo. No lo inventó este gobierno, viene ya de la administración anterior. El propio Astori también afirmaba que era urgente una reforma de la seguridad social. Entonces, Martín, compartiendo un poco con lo que decían mis compañeros acá, yo entiendo la posición del PIT-CNT y está bien, pero me parece que salió apresurado a atacar algo que es un anteproyecto, que está abierto, que en realidad lo que se hizo fue primero, lógicamente, repartirlo entre la coalición, luego llevarlo a la oposición y eventualmente a las diferentes organizaciones. Y la primera seguramente va a ser el PIT-CNT, donde van a golpear la puerta y lo van a presentar. Pero entonces, pegarle de antemano algo que no está firme, me parece que es un poco apresurado y habla de lo que es un acto político y no un acto de estudio de cómo va a pegarle a los trabajadores en realidad este articulado que tiene. Porque vos me decías hoy, hay otra forma de financiarlo, la evasión en el rubro del transporte, pero la evasión en el rubro del transporte no viene de hace 2 años. Pero acá yo no discuto entre lo que hizo este No, gobierno y lo no, que está bien, no, pero digo... No lo quieran llevar a ese terreno. No, pero ¿sabes por qué lo llevo, Obviamente Martín? todos saben acá que soy votante, militante del Frente Amplio, pero no voy a eso. Pero acá vengo como el rol de dirigente sindical. Ya lo sé, pero lo llevo a eso porque estas críticas... Y bueno, y el rol de un movimiento antisindical es justamente velar por los derechos conquistados de los trabajadores y sus perspectivas de futuro, o señalar un enfrentamiento político con el gobierno de turno. Pero lo que nosotros estamos planteando es el incumplimiento de la campaña de promesa es cómo llegó el presidente a ser presidente con las promesas electorales. ¿Eso es lo que le importa a los trabajadores? Con la SAFAP. Claro. Y la ¿Pero gente eso es lo que le vota importa a los con trabajadores? Votaron convencidos de una cosa que no se cumple. Pero entonces está haciendo un acto político contra el gobierno. No, y es no contra un el acto gobierno. de... Plantearon, si mañana es otro el presidente y el Frente Amplio plantea algo y después va a una reforma totalmente distinta, lo vamos a decir. Yo he pasado por acá en gobierno del Frente Amplio pegándole al gobierno porque no cumplía con los trabajadores públicos del PIT-CNT o de COFE. No nos van prendas en eso. Lo tuyo es oposición. No van prendas. Pero con el tema de la SAFAP. De la SAFAP. Yo no vi criticar al PIT-CNT en las administraciones anteriores. Te traigo los documentos. Todos los documentos pero Martín, no seas malo, nada. bueno, dejemos atrás el pasado. Igual ahora, concentrémonos pero en no esto. con la virulencia Hoy que hay se está haciendo en este jubilaciones de momento. 7.000 pesos. Pero no con la virulencia de este momento, a eso voy. Pero mirá los archivos. Pero yo he escuchado al PIT-CNT criticar a la SAFAP, pero a lo que voy, no con la virulencia que se critica en este momento. Pero la virulencia, ¿cuál fue? Hicimos una conferencia de prensa planteando de que no se había cumplido una promesa electoral. La SAFAP, cuando las propusieron, que era ahí como también se trataba en el Parlamento, la postura de Frente Amplio, no te estoy adjudicando a ti, con respecto a la SAFAP en este caso. Si adhieren a lo que plantea el PIT-CNT o no, va a estar interesante para ver. Sí, yo creo que no van a adherir en ese sentido. Eso lo tengo claro y lo hemos denunciado. Y como le decía, están los documentos de años atrás planteando la eliminación. Hoy las SAFAP pagan jubilaciones de 7.000 pesos. Se le va a permitir a la SAFAP invertir en el exterior. ¿Qué control va a haber sobre la inversión? Si le va mal, ¿quién va a pagar eso? Los que están dentro de la SAFAP y ahora se intentan universalizar. Nosotros vamos contra la privatización que se va a avanzar en la seguridad social con que la SAFAP tenga mayor participación en este sentido. ¿Qué propuesta? ¿Cuánto es el tiempo que estima que el que PIT-CNT puede hacer las propuestas o contrapropuestas a determinados artículos? Nosotros vamos a de este trabajar, anteproyecto? el equipo técnico va a dar un primer informe en esta semana, después hay que ir a cada rama de actividad. Contrarreloj va a ser esto, ¿no? ¿Lo qué? Contrarreloj, un poco. Y es contrarreloj. Sí. En teoría los partidos políticos tienen un mes para estudiarlo. Me parece difícil, conociendo la situación del país hoy en día, que en un mes se pongan de acuerdo todos los partidos políticos, primero la coalición y después con
con el Frente Amplio en una situación que está acá. El único punto que tenemos todos de acuerdo es que hay que hacer una reforma de la seguridad social. Después está todo abierto para discutir. Bien, muchas gracias, Pereira, entonces por habernos acompañado de verdad en este bloque. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, reflexiones finales de los panelistas, ¿sí? Muchas gracias.